con 24 de máxima para el sábado, 25 para el domingo. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer se reunieron los distintos integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, la principal alianza de la oposición, y finalmente unificaron una postura que terminó con Patricia Bullrich, la titular del PRO y una de las integrantes, digamos, del grupo de los halcones, dentro de los más duros de Juntos por el Cambio, diciendo que efectivamente la oposición o Juntos por el Cambio no va a empujar a la Argentina al default, con lo cual de eso se deduce que van a facilitar el trámite parlamentario cuando llegue finalmente al Congreso la discusión sobre el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que es un nuevo crédito para pagar los vencimientos del crédito tomado en su momento por Mauricio Macri, unos 44.000 millones de dólares. Juntos por el Cambio tenía esta discusión entre, digamos, Gerardo Morales, la coalición cívica, con Lilita Carrió, que fueron los primeros en plantear no seamos irresponsables. Incluso Morales dijo algo un poquito más allá, dijo esta deuda nosotros la tomamos, tenemos que ser responsables y hacernos cargo también de la parte que nos toca. Así que finalmente se pusieron de acuerdo en eso y le agregaron algo que es siempre y cuando esto no represente nuevos impuestos, que es un poco la marca de Juntos por el Cambio. Y el paquete, la verdad que de discusión con el Fondo Monetario, por lo que ha trascendido hasta ahora, no significa crear nuevos impuestos, sino sostener los que ya están, entre otros las retenciones, a pesar de la protesta habitual de las entidades del campo, tratar de mejorar la recaudación en términos de la actividad de la AFIP, que está yendo detrás de los grandes contribuyentes, buscando bajar la evasión. Y habían discutido en algún momento, empujado por el fondo, curioso, porque a veces el Fondo Monetario, es interesante, termina empujando, en algunos casos, políticas muy regresivas, pero en este caso, cuando discutió con Macri, una de las cosas que le reprochaba a Macri era que hubiese bajado las retenciones. Y decían, tenés que subir las retenciones al agro. Porque Macri dice que heredó un déficit fiscal muy grande de Cristina Kirchner y que esa es la explicación de la razón por la cual tuvo que ir al fondo, porque no podía financiar el déficit que le había quedado, que es verdad. Pero también es cierto que Macri bajó la recaudación cuando baja las retenciones, o sea, ese déficit también aumenta cuando Macri en un momento decide bajar las retenciones al campo. Entonces les decía, el fondo tiene cosas más por ahí progresivas en términos de impuestos cuando pide, en ese caso, aumentar las retenciones o cuando le había dicho que le parece que están muy subvaluados lo que es sobre todo las propiedades rurales en la provincia de Buenos Aires y que vía el revalúo inmobiliario se podría aumentar la recaudación. Pero bueno, más allá de eso, lo que dijeron Juntos por el Cambio, para sintetizar, es vamos a acompañar siempre y cuando esto no implique nuevos impuestos o suba de impuestos. Y del lado del gobierno, ayer habló el vocero del Fondo Monetario Internacional, no del lado del gobierno, en este caso del lado del Fondo Monetario, Jerry Rice, dijo que siguen negociando, utilizó una frase muy coloquial, dijo stay tuned, queden muy atentos, como dando la idea de que es inminente o que puede haber novedades muy pronto del acuerdo. Dijo no tenemos plazos, no tenemos un calendario, pero esperamos llegar a un acuerdo lo más rápido posible. No quiso responder cuando le dijeron, bueno, acá hay un vencimiento en marzo, después del 20 de marzo, de 3.000 millones de dólares que Argentina no puede pagar. En caso de que no hayan llegado a un acuerdo, ¿ustedes le van a dar los fondos para eso? Y Rice dijo, esperen, veamos, stay tuned, quédense atentos y dejó abierta la posibilidad de que el acuerdo llegue rápido. También hubo un episodio ayer en la conferencia habitual de los jueves de la vocera y ministra Gabriela Cerruti, cuando le preguntaron si era cierto, o cuál era la reacción del gobierno argentino a una declaración que le hizo en Off the Record. Off the Record es, no me nombres con nombre y apellido, pero puedes contar lo que estoy contando. Un funcionario Jorge Liotti, que es un periodista muy interesante, escribe análisis los fines de semana en el diario La Nación, además es alguien muy ponderado y mesurado en su forma, obviamente todos tenemos un punto de vista, pero digamos, no es alguien que se destaque por empujar, forzar las noticias, ni mucho menos, pero él citaba una conversación con un funcionario, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado, que es la Cancillería norteamericana,
que no tengo por qué dudar de la palabra de Ilioti, que él decía que no le habían gustado las últimas declaraciones de Alberto Fernández, que después de la gira por Rusia y China, que yo creo que eso es lo que debe haber molestado en el Departamento de Estado, dice, la oposición lo criticó, le dijo, ¿cómo va Rusia y a China cuando lo acaba de ayudar Estados Unidos o lo está ayudando Estados Unidos con el directorio del fondo para arreglar este problema? Y Alberto Fernández dice, Estados Unidos no me ayudó nada, en todo caso lo habrá ayudado a Macri, yo no le estoy mordiendo la mano al que me da de comer porque a mí no me ayudó nada. Y si Estados Unidos obstruye el acuerdo no ocurre, o sea que en algo Estados Unidos, el gobierno Biden tiene que ayudar a esta resolución. Entonces el funcionario del Departamento de Estado decía que no le habían gustado esas actitudes de Alberto Fernández. Ahí La Nación titula malestar del Departamento de Estado y Gabriela Cerruti le objetó a la periodista de La Nación que le preguntó cuál es la reacción y dice, bueno, pero esa no es la posición oficial del Departamento de Estado, es un off the record, lo cual es cierto. Porque no es cuando la Cancillería norteamericana, que es el Departamento de Estado, quiere tomar una posición pública, lo escribe en un comunicado, lo dice un funcionario con nombre y apellido. Pero cuando un funcionario da un off the record también sabe lo que está haciendo público el malestar, pero elige hacerlo de esa manera. Es razonable que la Cancillería argentina y el gobierno, ni nadie reaccione a eso, en todo caso, pero después le dio una lección de periodismo, le dijo que cuando hay un off the record hay que confirmarlo con otras dos fuentes. Bueno, es cierto que uno puede decir, che, de un off the record, ¿haces un título principal de un diario? Bueno, te puedes preguntar, pero en todo caso son decisiones de ese medio, pero quiero decir, es razonable que el gobierno argentino no le conteste a eso. Después eso derivó en una especie de lección de periodismo que para colmo, después Alberto Fernández retuitea un tuit de un periodista, un usuario de Twitter que había dicho esto muestra el estado patético del periodismo argentino. Después lo borró. Pero es cierto que en la conferencia de prensa después pasaron otras cosas porque hubo preguntas muy cargadas del sesgo ideológico de los periodistas que preguntaban, como diciendo que si Argentina iba a cambiar de régimen democrático porque había ido a China, si habían sido los desmedidos los elogios a Mao y a Putin, regímenes comunistas que no respetan los derechos humanos. Y después ahí le pregunta, ahí me parece que estuvo bien Gabriela Cerruti, y dice, pero ¿cuáles fueron los elogios a China y a Rusia? Y hay mucho sesgo también en la pregunta y eso quedó en evidencia también en ese intercambio que ayer estuvo bastante circulando por las redes sociales. Pero en esencia, finalmente lo que vale es esto, el acuerdo parece más encaminado, lo que vale en términos de lo que está pasando realmente, digo, el acuerdo parece estar más encaminado, el vocero dijo que podría haber pronto novedades y Juntos por el Cambio dijo que cuando llegue el momento en el Congreso lo van a acompañar.